Contigo en Directo. Buenas tardes, bienvenidos a Contigo en Directo en este día viernes 20 de mayo, cuando tenemos 19 grados a esta hora en Santiago, y estas son imágenes del momento en que el cineasta nacional Nicolás López ingresa al penal de Santiago 1 para cumplir con la medida que ha decretado la justicia, prisión preventiva, a la espera de que se defina su situación judicial. Esto luego de ser condenado por la justicia a 5 años y un día de cárcel. Esa es la imagen donde él se despide de su familia y de su abogada antes de ingresar al penal, haciendo también caso de la resolución que ha tomado la justicia. Su abogada, Paula Vial, emitió un comunicado durante esta jornada donde destacaba que no solamente ellos están en desacuerdo con la condena que recibió Nicolás López, y que por eso también van a pedir la nulidad del juicio, sino que además, y al margen de eso, están en desacuerdo con la prisión preventiva que ha decretado la justicia, porque ellos consideran que no había ningún motivo para decretarla y que además consideran que Nicolás López ha dado muestras de que él no es un peligro para la sociedad. Pero el tribunal dijo algo distinto, consideró todo lo opuesto en Viña del Mar y decidió finalmente por unanimidad, es decir, los 3 jueces decretaron prisión preventiva para Nicolás López porque consideraron que los delitos por los cuales fue condenado había utilizado fuerza y violencia, además de una especie de aprovechamiento también de su posición para cometer estos delitos, y por lo tanto consideraron que habían dos variables que se podían producir, ¿no es cierto? Por un lado, ser un peligro para la sociedad, y por otra parte también que existiría peligro de fuga, así es que ante esa posibilidad ordenaron que ingrese al penal de Santiago 1, tal como lo hizo durante esta jornada. Rita Díaz está con nosotros para ir desglosando todo lo que pasó durante esta jornada y que comenzó muy temprano. Rita, a las 9 de la mañana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Claro, probablemente una mañana que Nicolás López no va a olvidar nunca. Sí. A eso de las 8:30, 9 de la mañana comenzó la revisión de estas medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque consideraba que las medidas cautelares que tenía hasta el momento no iban en concordancia con la condena que se le ha dado a Nicolás López y por los delitos también que fue acusado. Es por eso entonces que se pidió la revisión de medidas cautelares, además de que consideraban de que existía un peligro de fuga. Todo eso se mencionó durante esta jornada en la audiencia, mientras que su abogada defensora también rebatía lo que planteaba el Ministerio Público, diciendo que, por un lado, Nicolás López hasta el momento no ha cometido nuevamente delitos de connotación sexual, por lo tanto no representa un peligro para la sociedad, y por otro lado que ya las redes que él tenía se han ido cortando de alguna manera, que no puede salir del país porque tampoco cuenta con los medios, y por lo mismo entonces para ella no existía ningún peligro de fuga. Eso no fue considerado así por el tribunal y por lo tanto finalmente se decreta esta prisión preventiva, y cerca de las 11 de la mañana, Cari, llega hasta este lugar, hasta el penal de Santiago 1, un lugar donde también la defensa había pedido que no viniera Nicolás López. Se estaba pidiendo que llegara hasta el recinto penal Capitán Llaver, que está muy cerca de acá también, pero donde hay reclusos que no tienen delitos violentos, no están condenados por delitos violentos, más bien se conoce por tener reclusos de delitos, por ejemplo, económicos. Claro. Y eso, eso justamente. De hecho, Jaime Orpiz por pesca está en ese lugar. Y eso es lo que está pidiendo la defensa y que lo va a seguir insistiendo durante estos 10 días. Hay que explicar también, Cari, por qué es que justamente se está revisando una medida cautelar. Tiende a confundirse también, porque si él ya tiene una condena, y es justamente porque no está ejecutoriada y la defensa aún tiene 10 días de plazo para presentar este recurso de nulidad, que ya lo anunció, que de hecho lo van a hacer. Y hay un plazo de 10 días donde se tienen que cumplir cautelares, y que para el Ministerio Público las que tenía no eran suficientes, por lo tanto se pidió esta revisión. Ahora, tiene estos 10 días para presentar el recurso
recurso de nulidad, Cari, pero de aquí a que el tribunal las revise y dé su veredicto nuevamente, si lo acoge o lo rechaza, puede pasar incluso hasta un mes. Así que es importante también que se haya revisado esta medida y que esté en prisión preventiva acá en Santiago. Sí, decir varias cosas. Primero, que esta medida no es que la esté solicitando la Fiscalía porque sea Nicolás López. O sea, lo habitual en un caso que se va a prolongar, como tú proyectas, Rita, y lo hace muy bien en términos de que puede ser más de un mes prácticamente, porque recordemos que se tiene que pedir la nulidad y cuando se pida la nulidad puede ser ante la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Y ahí se fija una fecha para los alegatos. Esto es con alegatos y por lo tanto tiene que ir el fiscal, tiene que ir la defensa, tienen que ir los querellantes, que en este caso es la Fundación para la Confianza, tienen que ir todos los intervinientes a alegar o a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, dependiendo de dónde se presente la solicitud de nulidad. Y por lo tanto, se va a demorar. Y este procedimiento se hace con cada persona que es condenada y que no tiene una medida de resguardo que acredite que se vaya a presentar a cumplir a la condena. ¿Por qué? Porque habitualmente no se puede obrar de buena fe. Ya tenemos el caso de Karen Rojo. Ahí se obró de buena fe, en una medida que tampoco se entiende y que ha sido sumamente criticada la justicia y el fiscal en este caso, por no haber pedido una audiencia con medidas cautelares más gravosas que permitieran acreditar que Karen Rojo iba a entrar a cumplir la condena. ¿Cuál es el argumento en ese caso? Que Karen Rojo había participado de todo, que había colaborado, que se había presentado a todas las audiencias, pero resulta que se presentó a todo, pero a cumplir la condena nunca se presentó. Entonces tampoco se puede obrar de tan buena fe respecto de una persona que ha sido sentenciada, a pesar de que esa condena no esté a firme. Ahora, hay varias cosas también, como yo decía, que comentar aquí. Su defensa pidió que él ingresara al anexo Capitán Llaver, pero ahí es claro el criterio. Por lo tanto, tendrían que hacer una excepción. ¿Y bajo qué condiciones se hace esa excepción? Si se hace con el cineasta Nicolás López, ¿por qué no puede hacerse con el resto de las personas que enfrentan una condena y que también están con prisión preventiva esperando que esa condena quede a firme y que no están por delitos económicos? Entonces, si se hace la salvedad con uno, ¿por qué no se hace con todos también, no? Y eso es una de las reflexiones también de esta jornada. Tenemos declaraciones de la Fiscalía del momento en que le dan prisión preventiva por parte de la justicia, en el momento en que el Tribunal Oral de Viña del Mar comunica esta decisión. Vamos a escuchar cómo reaccionaron. Por lo tanto, por reunirse las exigencias legales, el tribunal de manera unánime decreta la prisión preventiva del acusado Nicolás Javier, sentenciado Nicolás Javier López Fernández, y considerando que su domicilio en este momento es el que ya se indicó, que no voy a repetir, deberá ingresar al penal de Santiago 1 y lo que corresponde es despachar una orden de detención en su contra por ambas policías para efectos de que se pueda cumplir con esta resolución. Ya, así que de ese orden de ingreso y orden de detención a ambas policías en el domicilio que se indicó, que repito, no lo voy a decir públicamente, pero se va a señalar en la orden de ingreso y en la orden de detención. Bueno, ahí está la resolución de la justicia, Rita, y aquí hay toda una polémica que no es primera vez que se produce, ¿no es cierto?, respecto de quiénes tienen que tener ingreso a lugares especiales dentro de la cárcel porque están por delitos económicos y quienes aspiran a eso pero no reúnen las condiciones. Además, dejemos de manifiesto que antes existía el anexo cárcel Capuchinos, que era para delitos económicos, pero que tenía un sinnúmero de privilegios y condiciones especiales, como mesa de ping-pong, tenían una serie de instalaciones adentro, tenían piscina también. Yo entré en una oportunidad a visitar a un periodista muy conocido de este país, que ahora es senador. Lo fui a ver. Y resulta que en esa oportunidad me di cuenta de que, claro, las condiciones efectivamente eran muy distintas respecto de un penal común y corriente. ¿Qué pasó? Se cerró Capuchino y se habilitó el anexo Capitán Llaver
para delitos económicos, pero supuestamente con condiciones que no son las mismas a capuchinos, con menos privilegios y por lo tanto en un recinto penal que es parte de la cárcel grande, ¿no es cierto?, que es una cárcel más pequeña. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esta audiencia cuando se conoció esta resolución del Tribunal Oral de Viña del Mar? La defensa de Nicolás López, Paula Vial, pidió dos cosas, ¿no?, que fueron las que más llamaron la atención. Primero, que ella lo pudiera ir a dejar a la cárcel y que no fuera ejecutoriada esta orden de detención a través de la policía para que él ingresara al recinto penal y por otra parte que ingresara al anexo Capitán Llaver. Y ambas peticiones fueron desechadas, ¿no? Ahora lo que sorprende, Rita, es por qué se piden estas condiciones especiales para Nicolás López, ¿no? Claro, de hecho, cuando tú mencionabas el tema de por qué él podría entrar a Capitán Llaver y otros no, el juez justamente lo mencionó también hoy día durante la audiencia. Claro. No puedo permitir que él ingrese a ese lugar por igualdad ante la justicia. En este caso, eso se desestima y tiene que ingresar a Santiago 1, pero sí se le va a pedir a Gendarmería que emita un informe comentando, uno, el perfil de Nicolás López y cómo está, en qué condiciones está al interior de Santiago 1 y en base a eso podría llegar a evaluarse si es que se puede cambiar o no de recinto penal. Y por otro lado, claro, se permitió que la abogada lo viniera a dejar, que no fuera Gendarmería quien llegara hasta la casa, pero sí se vinieron escoltados todo el camino por la Policía de Investigaciones. De hecho, así ingresaron hasta este recinto penal y se pudo ver ante las cámaras también cómo es que Nicolás López se despedía finalmente de su padre y su abogada lo acompañaba hasta el interior de este recinto. Fue parte de lo que se vivió en la mañana y que estuvo por la mirada atenta también de la prensa, porque sin duda, Cari, es un caso que marca un precedente y que está siendo observado por muchas personas, por lo tanto también la justicia ha ido dando estos pasos de manera concreta y en este caso también, como yo te decía, no dando ciertos privilegios que está solicitando la defensa de Nicolás López. Sí, pero yo tengo una mirada un poco diferente. Yo siento que igual se concedió, a pesar de que no se consiguieron todos los que pedía la abogada, porque la abogada evidentemente ejerce este rol de defensor hace mucho tiempo y sabe perfecto cuánto pedir. Y por lo tanto pidió más de lo que ella creía que le iban a conceder, evidentemente, y por lo tanto obtiene igualmente este privilegio. Esto es un privilegio, lo que estamos viendo en imágenes, que el auto en que va la persona que tiene que cumplir prisión preventiva, que es su auto particular, ingrese al interior de la cárcel y él se baje adentro, para no enfrentar a la prensa, para no enfrentar a la ciudadanía que podía estar afuera. Pero esto no se hace con todas las personas que están imputadas ni menos condenadas por abuso sexual en Chile. Esto igualmente constituye un privilegio. Y es un privilegio que no vemos cuál sea el argumento. O sea, aquí no se concedió evidentemente que ella lo fuera a dejar, igualmente lo custodió la Policía de Investigaciones, pero eso no es lo que ocurre habitualmente con un ciudadano común y corriente de a pie. Ni menos por un delito, una persona condenada por un delito tan grave como este. Así que igual se hizo una salvedad. Y es parte de lo que, podríamos decir, obtuvo la defensora Paula Vial cuando hace esta petición también. Ahora, claro, buscaron un punto medio, me queda la sensación, Rita, también la justicia, para que no fuera quizás tanto privilegio junto. Si a esto hubiéramos sumado, por ejemplo, que él hubiera ingresado al anexo cárcel Capitán Llaver, si a esto hubiéramos sumado que la abogada lo fuera a dejar sin custodia de la Policía de Investigaciones, estaríamos hablando quizás de una situación mucho más irregular. Pero hoy día esto igualmente constituye un privilegio porque una persona condenada por abuso sexual en Chile no puede tener esta condición habitualmente. O sea, no es una condición que se dé para todos. Así que ahí también hay una diferencia. Y también, en cierta medida, lo protegieron de las preguntas de la prensa. Eso creo que hay que dejarlo por sentado. Vamos a ver el seguimiento que se produjo porque en una primera instancia no se sabía cómo iba a ingresar cuando se decreta la prisión preventiva, cómo y desde dónde iba a ingresar Nicolás López a cumplir con esta medida y si se iba a autorizar el anexo Capitán Llaver o Santiago 1, que también era otra decisión. Nuestro periodista Nicolás Sosa estuvo pendiente minuto a minuto de lo que estaba pasando a primera hora de la mañana para poder tener estas imágenes que hoy día estamos viendo. Vamos a ver precisamente ese seguimiento. Ellos siguiendo a la abogada dentro de la camioneta.
No se ve nada, ahí va. Desde los Barnechea va saliendo Nicolás López, también en la camioneta de su abogada. Muchos autos PDI van saliendo. Acá vemos la camioneta. Nicolás López va allá, el que está detrás del piloto. Lo vemos, va conversando con quienes van dentro de la camioneta. Adelante van dos personas, atrás dos y una atrás en la Transpac, pero vemos Nicolás López conversando con todo lo que ha pasado. Hoy se decretó, su prisión en el penal Santiago 1. Aquí vemos la camioneta donde se está movilizando Nicolás López junto a su abogada defensora. Recordemos que hoy viernes se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el cineasta chileno Nicolás López en el marco del juicio por abuso sexual por el cual fue encontrado culpable. Claro, Nicolás López nos está dando la espalda, vamos grabando por la autopista el camino a Santiago 1, donde él va a estar haciendo su medida cautelar de la prisión preventiva. Aquí vemos cómo va ingresando Nicolás López al recinto penitenciario por su medida cautelar de prisión preventiva. Nicolás, ¿podemos hablar un momento? Aquí entrando Nicolás. 5 años día. Sigue pidiendo el tema de la inocencia. Nicolás, ¿podemos hablar un momento? Está dando la espalda, podemos ver. Chaqueta azul. Ahí entrando Nicolás López. El copiloto va a su abogada, defensora. Va ingresando a Santiago 1. 2 abusos son los que está sacando. Ahí vamos, Nicolás López ingresando al penal Santiago 1. Ustedes veían la caravana que traíamos por la carretera junto a Nicolás López. Ahí vamos a ver. Bueno, ahí está el seguimiento de Nicolás Sosa a todo el trayecto, ¿no es cierto?, desde que Nicolás López sale de la casa de su abogada en la comuna de Lo Barnechea hasta que ingresa al penal de Santiago 1. Recordemos además que durante la audiencia quedó de manifiesto de que él iba a salir desde la casa de su abogada y ahí se omitió la dirección, pero sin duda un acierto de Nicolás Sosa haber encontrado el momento preciso, ¿no es cierto?, en que el cineasta nacional Nicolás López hacía ingreso a este penal a cumplir con prisión preventiva. Rita, queremos sumar a la conversación a esta hora también a la abogada Francisca Millán, fundadora del estudio jurídico feminista AML Defensa Mujeres. Muchas gracias, Francisca, por estar con nosotros esta tarde comentando este caso, ¿no es cierto?, que sigue haciendo noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina, muchas gracias por la invitación. Francisca, ¿ustedes tienen la sensación, después de lo que se vio hoy día y al margen de la resolución que adoptó la justicia, que aquí igualmente se trató con ciertos privilegios a Nicolás López? Bueno, hay que partir de la base de que esta es una situación bien excepcional en cómo se ha configurado en la palestra pública y cómo se ha exhibido el caso y su contenido, ¿cierto? Y que obviamente tiene al, en otro momento imputado, ahora sentenciado, en un nivel de exposición diferente a la que en general las personas que se enfrentan a este tipo de situaciones lo están. Lo que puede hacer que vuelva un poco comprensible el tomar ciertas medidas de protección específica que tiendan también a la protección de la dignidad de esa persona. Comentario que podría, por cierto, no ser muy popular en torno a el por qué quisiéramos defender su integridad, pero sí es muy importante consolidar que en un Estado democrático como el nuestro, en un sistema penal que además avanza en derecho y dignidad de las personas, es comprensible creer que alguien que se encuentra así expuesto pueda tener ciertas medidas de protecciones en particular, porque tampoco es lo que pasa cotidianamente que a cada persona que deba ingresar al penal se encuentre la prensa, se encuentre público expectante, ¿cierto? Y que pueden agregar ciertos factores que la justicia también debe proteger, que tiene que ver con su propia dignidad y derechos que no pierde por ser el sentenciado que en este momento, felizmente para las víctimas y para las sociedades. ¿Y no se habrían resguardado los derechos del sentenciado igualmente si es que hubiera ingresado un vehículo de la Policía de Investigaciones a la casa de la abogada y lo hubiera detenido personal de la Policía de Investigaciones y lo hubiera llevado en el vehículo de la PDI a la cárcel? Sin duda.
absolutamente de más esta consideración, ¿cierto?, de que se vaya en su propio vehículo, ¿cierto? No tiene ningún sentido en virtud a cómo se realizan las detenciones en general y las medidas de prisión preventiva o de cumplimiento de condena en general se hacen a través de orden de detención, pero también la persona puede apersonarse de manera voluntaria al lugar para efectos del cumplimiento. Claro, si bien una persona puede llegar por sus propios medios a presentarse a cumplir con una prisión preventiva, por ejemplo, a cualquier penal donde se le cite y donde lo determine la justicia, no puede ingresar con su auto particular, ¿no? La pregunta aquí también es ¿cuántos padres de los sentenciados pueden despedirse dentro de la cárcel de su hijo, como lo hicieron los padres también en esta oportunidad de Nicolás López, ¿no? ¿O cuántos ingresan con su auto al interior del penal a dejarlo? Sí, en realidad se configura una situación bastante poco usual en que, pese a que lo va a buscar investigaciones, no es con investigaciones en el fondo que hace este trayecto y creo que seguramente tuvo mucho que ver con esta presión que se está generando desde la defensa de mantener una imagen de victimización de su representado y que ha sido la tónica de este proceso durante todos estos años. Es que ¿sabe por qué lo apunto, abogada? Porque hoy día más que nunca existe también cierta presión sobre el sistema judicial y esa sensación ciudadana de que hay justicia de dos tipos, que hay justicia para personas que tienen recursos y personas que no. Y por lo tanto, este tipo de medidas lo que hace es solamente ir aumentando una sensación como esa, ¿no? Queda también la impresión de que existen ciertos privilegios para quien tiene una abogada que es capaz de pedirlos, porque aquí evidentemente lo pidió bastantes privilegios apostando a que no se los iban a dar todos, pero sí uno por lo menos, y obtuvo este privilegio. Entonces, claro, para un imputado que tiene un defensor penal público, la situación puede ser extremadamente distinta, ¿no? Por eso también esta conversación respecto de los privilegios y porque llaman la atención respecto de un caso... Y es un debate súper interesante, Karina, sí. y creo en lo particular me parece súper importante avanzar hacia que esos no sean privilegios, sino que sean derechos que todas las personas puedan tener en un contexto de esta naturaleza, porque es muy importante también consolidar una sociedad de respeto y de derechos por la dignidad de las personas, inclusive los y las sentenciadas por determinados delitos. Entonces, tal vez la discusión que debiéramos apuntar es que estos no sean privilegios, sino que sean mínimos de dignidad a los que todos tengan la posibilidad de acceder. Y claro, que obviamente mientras no sea así, es bastante controversial que sí pueda ejercerlo determinadas personas en atención a quienes lo defienden o cómo lo solicitan. Claro. Abogada, durante esta jornada el Tribunal de Viña del Mar argumentó su posición también de manera bien contundente en términos de señalar incluso las redes que tenía internacionalmente Nicolás López como para escapar del país. Hay un momento en que el juez dice, él tiene los recursos y ya ha salido muchas veces de Chile, así consta en el periodo anterior a que él ingresara a ser formalizado y por lo tanto existe el antecedente de que él ha viajado mucho, que tiene redes afuera y que ante esas eventuales redes se podría configurar algún peligro de fuga. Aquí hay un perfil también que se construye respecto de esta persona que ha sido sentenciada y queremos revisar en el siguiente informe cuál es el perfil de Nicolás López y el momento que está viviendo luego de haber sido condenado a 5 años y un día de cárcel por 2 delitos de abuso sexual. Vamos a revisar ese informe y seguimos conversando. Tuvieron que pasar 4 años para que hoy, 20 de mayo del 2022, finalmente la justicia determinara la medida cautelar de prisión preventiva para el cineasta Nicolás López por 2 delitos de abuso sexual. Vamos a poder demostrar que esto es un montaje. Soy absolutamente inocente. No sirvió de nada su defensa, pues este es un guión que jamás habría imaginado protagonizar y que esta mañana, pasada las 9, lo llevó a ser detenido por la Policía de Investigaciones. Fue en la comuna de Lo Barnechea, precisamente en la casa de su abogada, el lugar que juntó al amigo de Paz Bascuñán con los policías encargados de llevarlo hasta Santiago 1. Nicolás López nos está dando la espalda, vamos grabando por la autopista el camino a Santiago 1.
Y tenemos la convicción de que, sin haber visto aún el recurso de la defensa, ¿no es cierto?, debiese ser rechazado y confirmar la sentencia del señor López. Si bien el tribunal anuló la orden de arresto en su contra, su defensa pidió que la cumpliera en el recinto penitenciario Capitán Llaver, argumentando el resguardo de su integridad. Creemos que aquel lugar en el que se reúnan las mayores y mejores condiciones de seguridad es el más adecuado para estos efectos. Sin embargo, esto no fue acogido y así, con este impacto mediático, llegó a la cárcel. Nicolás, claro, no quiere hablar con la prensa. ¿Sigues afirmando, Nicolás, que nunca has violado ni abusado de nadie? Ahí vemos a Nicolás López bajando acá en el penal Santiago 1. Recordemos que el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva. El director de Qué pena tu vida en sus años dedicados a la pantalla grande usó su propia historia de vida para la creación de sus guiones. Sus películas terminaron revelando la relación con su madre, la poca aceptación con su físico y una infancia marcada por episodios de bullying. Por lo menos, así lo confesó en varias entrevistas. Rasgos de una personalidad que, según especialistas, repercutieron en su vida profesional. Son personas que van a buscar a ciertas personas. ¿Por qué la palabra depredador es una palabra que ayuda? Es un sujeto que va a observar, que va a estudiar y va a comprender a qué tipo de personas ejercer poder. Además de terminar en un juicio que comenzó recién este año, tras ser acusado por los delitos de violación, ultraje público y abuso sexual reiterado contra 8 actrices chilenas, las que habrían ocurrido entre 2004 y 2016. Él se escuda en su tipo de humor, que es una persona con humor negro. Si bien hace solo días el cineasta fue declarado culpable de 2 delitos de abuso sexual, lo cierto es que mensajes rescatados desde su teléfono fueron claves en la investigación. Hansel Lucy era mi amiga, Andrea Velasco está loca. Ginestar era una pinche. Montané sí le dije lo de las tetas. A Bernie Cruz le toqué una teta en Liguria. Después él se fue al baño al rato y volvió masturbándose al frente mío. Según la investigación de la Fiscalía, los hechos denunciados afectaron a 5 mujeres, una de ellas menor de edad, y que tras semanas de audiencias, el tribunal entregó su veredicto. Se condena a Nicolás Javier López Fernández como autor de 2 delitos de abuso sexual cometidos en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 y a fines de noviembre de 2016. Se trata de un hombre que abordó a las víctimas aprovechando su superioridad física y ejerciendo fuerza e intimidación en su contra. El hechor actuó con dolo e intención lasciva. El grado de ejecución de ambos delitos fue consumado. Quedamos muy conformes. Se condenó por 2 de los casos que se denunciaron. En los demás casos, el tribunal señaló que si bien no se condena, eso no significa que se desacredita las denuncias realizadas por las víctimas. El lunes pasado, el Tribunal Oral de Viña del Mar lo sentenció a 5 años y 1 día. Hoy la Fiscalía solicitó medida cautelar, argumentando que hay peligro de fuga, además de ser un peligro para la sociedad. El tribunal, de manera unánime, decreta la prisión preventiva del acusado Nicolás Javier, sentenciado Nicolás Javier López Fernández. Deberá ingresar al penal de Santiago 1 y lo que corresponde es despachar una orden de detención en su contra por ambas policías. Finalmente fueron 25.000 páginas con más de 2.700 conversaciones rescatadas por la Policía de Investigaciones que sirvieron para determinar su sentencia. No es el único WhatsApp. Podríamos estar toda la mañana reproduciendo WhatsApp. Página 6024 del 2 de julio del 2018. ¿Qué dice Nicolás López? La otra niña que le toqué una pechuga era verdad. Todos estos WhatsApp eliminados y recuperados. Durante la mañana, su defensa manifestó la disconformidad con la medida a través de este comunicado, partiendo por considerarla absolutamente desproporcionada. Tal como lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con la condena de 5 años y 1 día y solicitaremos la nulidad del juicio. Recordemos que durante el juicio de a poco fueron saliendo datos a la luz. Fue la unidad de investigación de Bio Bio Chile quienes revelaron parte de los mensajes que mostró la Fiscalía. El bajo nivel de empatía, la conducta de manipulación, la planificación,
van configurando por lo tanto como una personalidad que de una u otra manera puede hacer daño, puede dañar a las personas. En nuestra sociedad y en nuestra cultura son altamente atractivas las personas que ostentan cargos de poder, condiciones de poder, situaciones de poder u objetos de poder. Se desclasificaron mensajes con personas cercanas al cineasta como Loreto Aravena, quien le escribió el mismo día que se dio a conocer al reportaje. Creo que tienes que hacer un mea culpa también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo heavy es que a pesar de lo que describen, hayan seguido hablándote y esperando a que las llamaras a trabajar contigo. Me parece insólito. Y Loreto Aravena, confrontada a un WhatsApp que ella le envió a Nicolás López y que Nicolás López eliminó de su celular y que nosotros recuperamos, ¿qué es lo que dice? Dice, sí, eso es cierto, yo le mandé ese mensaje. ¿Y qué decía ese mensaje? De Loreto Aravena a Nicolás López: diré que me violaste en reiteradas ocasiones, que me preguntaste cómo era una mujer embarazada. Un día después del reportaje, Ignacia Alaman también le escribió al director. Borra todos los chats, todos, los de ahora digo, y a tus amigos, no los de ella. Tanto Loreto Aravena como Ignacia Alaman declararon en el juicio. Círculo de Hierro, que hasta el cierre de la edición de esta nota no se manifestaron en redes sociales. Vamos grabando por la autopista el camino a Santiago 1. La historia de un hombre de 39 años que ha estado marcada por altos y bajos, pero hoy, fuera de todo guión que pudiese haber imaginado, lo dejó con la medida cautelar de prisión preventiva. Y a esta hora, a la espera de que su sentencia esté firme y ejecutoriada en Santiago 1. Bueno, estamos con Francisca Millán, abogada, que está conversando con nosotros sobre esta decisión que se ha conocido durante esta jornada de que quede en prisión preventiva, ¿no es cierto?, el cineasta Nicolás López, a la espera de que su condena sea ejecutoriada o que se anule el juicio, porque aquí existen dos posibilidades también, Francisca, ¿no es cierto? Su defensa ha insistido en que va a pedir la nulidad del juicio y por lo tanto vamos a tener que esperar para saber si la van a pedir ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, y ahí en definitiva esperar también que se fije una audiencia donde va a haber alegatos nuevamente y se va a tener que revisar necesariamente. Ahora, ¿qué esperan ustedes también como organización feminista respecto de esa nulidad? Mira, el recurso de nulidad es un recurso bien específico dentro de nuestro sistema procesal penal, que lo que hace no es analizar la conclusión final a la que llega el tribunal oral en lo penal, sino que ver si existieron vicios determinados, ya sea durante el proceso o durante la dictación de la sentencia, que hayan determinado un razonamiento errado, ¿cierto?, para efectos de la aplicación del proceso. Entonces no tiene que ver con que si el tribunal opina o la Corte opina igual o no que el tribunal, sino más bien de si se cumplieron o no todas las garantías procesales que están establecidas en un juicio de esta naturaleza. Por lo tanto, de partida tendríamos que estar a la espera, ¿cierto?, de cuáles son los vicios que la defensa va a efectivamente alegar que hayan existido, porque evidentemente desde su teoría del caso, ¿cierto?, se manifiesta la inocencia y que en definitiva la conclusión final del tribunal es errada, pero esa es una discusión de fondo que la Corte no le corresponde revisar, sino que solo verificar si se cumplieron o no con todas las normativas y garantías procesales que se deben implementar en un proceso de esta naturaleza. Eso al margen... Así que lo primero que tendríamos que atender es qué vicios van a reclamar. Claro, y eso al margen de una condena que ha sido evaluada transversalmente como bien contundente, ¿no? Desde el momento en que se pronunció por la unanimidad de los jueces, además, porque aquí no hubo ningún voto disidente y por lo tanto todos los jueces que integran el tribunal, que son 3, estuvieron con el mismo criterio, por decirlo de alguna manera, y aunaron posiciones respecto de que primero Nicolás López es culpable de 2 delitos de abuso sexual y en segunda medida que tenía que cumplir 5 años y un día de cárcel. Así que al margen de esta presentación que va a hacer la defensa de Nicolás López, que es un derecho que tiene dentro del plazo de 10 días desde que se dicta la condena, al margen de eso ya el fallo es percibido, y no sé si ustedes tienen la misma evaluación también como estudio jurídico feminista, que es un fallo bien contundente, ¿no? Absolutamente, y es también contundente para argumentar
respecto de aquellos hechos de la acusación que absolvieron. Sí. Entonces, en definitiva, se hace cargo del proceso penal completo, de toda la investigación que se realizó, y el tribunal tiene como mandato legal el abrir cierta discusión, a debate esta situación, y también de revisar pormenorizadamente la prueba que en el tribunal se expone y de justificar la decisión final a la cual llega en atención a la prueba que se tuvo a su conocimiento. Por lo tanto, no basta con estar disconformes con el resultado, sino que además la defensa, lo que le corresponde ahora en el proceso que viene, es acreditar qué infracciones dentro del proceso o en la dictación de la sentencia el tribunal pudo haber cometido, y a simple vista, por lo menos desde nuestra área de expertise, no pareciera vislumbrarse un vicio de esa naturaleza, y lo que se va a intentar, ¿cierto?, es discutir la decisión de fondo. Pero no es ese el mérito de este recurso, y por lo mismo vemos poco plausible que efectivamente sea acogido. Claro que sí. Estamos sumando también a nuestra conversación a Norma Molina, psicóloga forense. Norma, le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde en Contigo en Directo. Buenas tardes. Un gusto. Igualmente, lo primero, preguntarle, durante esta audiencia en que se decreta la prisión preventiva de Nicolás López, se esgrimieron algunas características que, según los jueces, habían sido fundamentales al momento de cometer los delitos. Se habló, por ejemplo, de que estos dos casos de abuso por lo que ha sido condenado habían sido cometidos con el uso de la fuerza, con la imposición de violencia, y que por lo tanto esos elementos configuraban o hacían que existiera la posibilidad de que él fuera un peligro para la sociedad. ¿Usted lo evalúa de la misma manera? La forma en que se cometen este tipo de abusos, al además ser abusos sexuales, ¿configura que esta persona pueda ser un peligro para la sociedad de quedar en libertad? Desde el punto de vista psicológico y técnico, sí, yo lo calificaría como factores de riesgo, sí, de todas maneras. Porque aquí es probable que estemos hablando de una personalidad más en la línea predadora. Y el control impulsivo ahí lo más probable es que falle. Estamos hablando también de una persona que tenía control sobre las presuntas víctimas de acuerdo al rol que cumplía, y por otra parte, ¿no es cierto?, que tenía efectivamente, al parecer, comportamientos que apuntaban a una sexualidad coercitiva. Cuando hay justamente este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, de transgresión sexual, son personas peligrosas en términos sociales. O sea, y cuando ya hablamos de una condena, de más de una persona, en este caso de más de una víctima, ya estamos hablando de una peligrosidad criminal. Estamos hablando ya de un tipo de delincuencia más específico. O sea, ¿usted está de acuerdo con la opinión que emitieron los jueces y también con esta decisión de dejarlo en prisión preventiva a la espera de saber si sigue firme su condena, ¿no? Sí, hay que considerar también que la prisión preventiva, desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, las garantías que existen para los imputados, también es, como es un caso mediático, también tiene que hacerse cargo el Estado de la persona imputada. Entonces, me parece que es una doble protección, una protección para la sociedad, una triple protección para las presuntas víctimas, pero también para el presunto hechor, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, conductual, que es lo que a mí me compete. Claro. Ahora, ¿qué otros elementos, qué otros rasgos usted ha visto, Norma, en este caso en particular? Porque aquí estamos ante un caso bien emblemático. Como decía Francisca, este es un caso que nos ha convocado durante mucho tiempo, 4 años prácticamente desde que se hicieron las primeras denuncias, y hemos visto, por ejemplo, distintas instancias. Primero, que se intentó desacreditar el testimonio de las víctimas, que después eso afortunadamente no prosperó ante la justicia, y por lo tanto el fallo de la justicia ratifica que hubo una apreciación de los testimonios de las víctimas donde los jueces trataron de ser absolutamente imparciales y no dejarse influenciar tampoco por lo que se estaba diciendo, por las historias paralelas que iban surgiendo respecto de cómo se habían producido los hechos. Y me imagino que
que eso también es un elemento bien destacable. Pero aquí también, socialmente, por ejemplo, vemos a una persona que apenas se enteró de la posibilidad de que pudiera haber denuncias en su contra, contrató a una empresa de comunicaciones para que manejara todas sus intervenciones públicas y que manejara también cómo mediáticamente se emitían declaraciones respecto de su caso. Entonces, ¿cuál es el perfil que usted ve de cómo ha ido evolucionando el caso de Nicolás López en la justicia? Bueno, de acuerdo a los antecedentes que se conocen públicamente, aquí yo creo que hay como varios factores a analizar, ¿ya? Pero efectivamente aquí cualquier persona que tenga una inteligencia, en este caso vamos a presumir, porque yo no lo conozco ni lo he examinado, la normal superior probablemente va a tener mayor capacidad para manipular el ambiente, para poder controlar el ambiente. Hay que considerar también que él pertenece al mundo público, a las comunicaciones, y por lo tanto va a hacer uso de, ¿no es cierto?, las herramientas que él considere necesarias. Ahora, hay que considerar, nuevamente volviendo a este tipo de casos, desde, ¿no es cierto?, lo más técnico, que generalmente una de los factores o características que tiene un predador sexual justamente es la no anticipación de las consecuencias y el no sentir ni empatía ni culpabilidad por lo que ha hecho. Y en ese sentido, también eso puede tener que ver con manejar un perfil determinado para evitar justamente, ¿no es cierto?, algún tipo de responsabilidad, o para también poder escamotear, ¿no es cierto?, cualquier diligencia que pudiese culparlo o responsabilizarlo de manera más fácil. Claro que sí, parte de lo que se ha visto también, ¿no es cierto?, en torno a este caso que tanto nos ha convocado, ¿no es cierto?, y que ahora vamos a tener que esperar hasta que se presente el recurso de nulidad que ha anunciado su defensa, y además tanto la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema fijen ya una audiencia para que se puedan producir alegatos y saber si queda firme entonces esta condena. Norma Molina, Francisca Millán, le queremos agradecer a ambas por haber estado esta tarde con nosotros en Contigo en Directo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes, buen fin de semana, que estén muy bien. Ustedes igual. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora, pero al regreso tenemos y revisaremos la lamentable emergencia que se vivió durante esta madrugada en un campamento en la comuna de Alto Hospicio, esto en la región